Hola a todos, en este video nos vamos a enfocar nuevamente en lo que es el lenguaje de definición de datos y en específico en las instrucciones drup y truncate. La instrucción drup, como su nombre lo dice, elimina objetos del diccionario de datos, llámese esquemas o base de datos como mejor lo conozcas, llámese tablas, llámese procedimientos, vistas, triggers, etc. Entre ellos, la más común es para eliminar una tabla o eliminar alguna base de datos. Por otro lado tenemos la instrucción truncate que borra todos los registros de una tabla incluyendo la tabla para volverlos a crear. Vamos a verlo con un ejemplo. Antes de comenzar con las instrucciones SQL, yo te voy a enseñar cómo respaldar tu base de datos. Esto es muy necesario cada vez que hagas alguna modificación a tu base de datos. Con esto estarás seguro de que no pierdes información. Para ello nos vamos a ir al menú Server. En la parte de arriba seleccionamos la opción Data Export. Una vez que tenemos esa opción seleccionada, vamos a seleccionar un esquema el cual queramos respaldar. Basta con darle un clic a la primera casilla y con esto seleccionamos la base de datos. Para poder exportar nuestra base de datos, bueno, pues nosotros podremos decirle que guarde los procedimientos y funciones, los eventos y los triggers. Tú decides si vas a exportar esa información. Tenemos otras dos opciones en la parte de abajo. Una de ellas es Export Dump Project Folder. Aquí nos dice, bueno, está deshabilitado, pero aquí nos dice que va a exportar cada una de las tablas por separado, pero a mí esta opción no me sirve. A mí me va a servir la opción de exportar en un solo archivo toda la información. Aquí nos dice que todos los objetos de la base de datos serán exportados en un simple archivo. Y por otra parte tenemos dos opciones para seleccionar. La primera nos dice que va a crearlo todo en una sola transacción. A mí me gusta esta opción. Ya después veremos lo que es transacciones, pero esta opción es más que perfecta. Por otro lado tenemos la de incluir la instrucción de crear esquema. También le voy a decir que me la marque. ¿Continuamos? Bueno, antes de eso tengo que decirle en qué carpeta quiero que se guarde dicha información y con qué nombre de archivo. Aquí le voy a poner BD pendientes. Ya le dije en qué ruta quiero que se guarde. Ya nada más presiono el botón Start Export. Aquí me marca una advertencia porque dice que no son de la misma versión el comando MySQL dump respecto a lo que es en este caso Workbench. Le damos continuar, de todos modos no hay ningún problema. Y listo, aquí ya me manda un estatus en el que ha terminado de forma correcta. Bien, con el archivo que nos acaba de generar el asistente, nos acaba de generar este archivo que se llama BD pendientes y ya a estas alturas tú ya deberías de poder interpretar cada una de las instrucciones que están aquí. Por ejemplo, aquí create database if not exist, aquí está creando la base de datos. Inclusive aquí, por ejemplo, tenemos la creación de cada una de las tablas con sus respectivos tipos de datos, etcétera. Por otro lado tenemos esta instrucción que aún no la hemos visto, insert into, pero lo que hace es insertar los datos. Primero crea la base de datos, después crea la tabla y después inserta los datos. Es decir, está sacando un respaldo completo tanto de la estructura de la base de datos como de los datos que ya habíamos cargado desde los archivos CSV. Esto ya conforme vayas avanzando en la práctica de los diferentes comandos vas a ir comprendiendo cada una de estas instrucciones. De hecho, la mayoría deberías de comprenderla. Bueno, no me voy a enfocar tanto en solo quería que vieras qué información contiene el archivo que acabamos de crear. Una vez que ya tenemos nuestro respaldo, ahora sí vamos a regresarnos a nuestra herramienta Workbench para continuar con los comandos que vamos a aprender. Bien, vamos a utilizar un comando llamado rename. La sintaxis es la siguiente: utilizamos el comando rename, la palabra table. En este caso ahora vamos a mandar llamar el nombre de nuestra tabla. Voy a poner el nombre de la tabla personas, la palabra reservada to, y aquí le voy a poner persona. Si te fijas, está variando por una sola letra. Aquí lo que estoy interpretándole a mi instrucción, le estoy diciendo renómbrame la tabla personas a persona, es decir, le voy a cambiar el nombre. Antes de esto quiero que veas algo. Si tú te fijas aquí, si nos vamos a la tabla de personas y al inspector de la tabla, nos vamos a la instrucción de DL. Bueno, pues tenemos que nuestra tabla se llama personas actualmente, pero quiero que veas otra situación. Aquí si te fijas, por ejemplo, los pendientes, vamos a verla, esta tabla. Nos vamos a la instrucción de DL y si te fijas por aquí hay una instrucción que hace referencia a la tabla de personas. De hecho hay dos instrucciones. Bueno, antes de ejecutar nuestra instrucción yo quería que vieras esto para que veas qué sucede después de ejecutarla.
Vamos a ejecutar nuestro comando y aquí nos dice que la tabla ha sido renombrada. Por lo tanto, si actualizamos nuestro esquema, aquí ya no se llama personas, se llama persona nuestra tabla. Y algo importante más que sucedió, vamos a cerrar esta parte también para que veas qué es lo que sucedió después de haber hecho lo mismo con la tabla de pendientes. Nos vamos al inspector y aquí tenemos que también actualizó las referencias, en este caso las tablas que tenían alguna llave foránea dentro de ella. Bien, con esto pues tú ya sabes cómo renombrar una tabla si así lo desearas. Yo voy a dejarla como estaba para que continuemos con nuestro esquema y listo. Aquí vamos a ponerle un comentario renombrando una tabla. Ahora que ya sabes cómo renombrar una tabla, vamos a intentar eliminar una tabla. Para ello vamos a utilizar la instrucción drop table y vamos a ponerle enseguida el nombre de nuestra tabla. Se me ocurre eliminar, por ejemplo, la tabla de status pendiente. Vamos a ver, status pendiente. Ejecutamos nuestra instrucción y vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, antes de eso le digo aquí clear para ver el status de lo que me arroja mi log. Ejecuto mi instrucción y sorpresa, aquí hay un error. Pero no nos alarmemos. Bueno, el error me dice que no hay ninguna base de datos seleccionada. Bueno, yo le doy doble clic a mi base de datos con la que voy a trabajar, que es bdependientes. Vuelvo a ejecutar mi instrucción. Sin embargo, me sigue mostrando un error. Aquí, si te fijas, esta es el último error que me está mandando y me está diciendo que no puede borrar o actualizar un renglón porque tiene un parentesco o un foreign key que está deteniendo dicha transacción. ¿A qué se refiere esto? Entonces, fíjate, queremos eliminar la tabla de estatus pendiente. Sin embargo, si nos regresamos a nuestro diagrama y vemos en este caso lo que es la tabla estatus pendiente, si es la que queremos eliminar, estatus pendiente, ¿por qué no nos deja eliminarla? Muy sencillo. Si tú te fijas, esta tabla, aquí en este caso, si vemos la relación, nos dice, ¿sabes qué? No te puedes eliminar porque algunos de tus IDs, es decir, datos que tú tienes en esta tabla, se encuentran en la tabla de pendientes. Esto quiere decir prácticamente que no podemos eliminar una tabla cuando tenga integridad referencial. Integridad referencial es, en este caso, utilizar las llaves foráneas para otra tabla. Es decir, aquí si tenemos, por ejemplo, el estatus pendiente 1, en este caso que es, por ejemplo, leído, un decir, si aquí lo tuviéramos insertado en esta tabla, no podríamos borrar esta tabla nomás porque se nos antoje. Tenemos que tener en cuenta que aquí esta tabla no va a ser eliminada hasta que no tengamos información aquí. Podríamos hacer dos situaciones, una de dos: eliminar de aquí de esta tabla todos los registros que estén en esta tabla, es decir, o sea, que no haya ningún registro de esta tabla, o la otra es primero eliminar esta tabla y después eliminar esta otra tabla. Vamos a ver si es cierto. Bueno, vamos a eliminar otra tabla para ver cuál es la que sí nos permite. Aquí, si yo quisiera borrar, por ejemplo, entradas, salidas de dinero, vamos a ver, entradas, salidas de dinero, vamos a buscarla, es esta tabla. Entonces, muy sencillo. ¿Cómo sabemos si puedo eliminar o no puedo eliminar? Lo primero que debo de saber es si este ID, en este caso el ID que tenemos aquí en esta parte, tiene datos en otras tablas. Una entrada, salida de dinero ya no se encuentra en esta tabla, ya no se encuentra en esta otra, tampoco en esta, es decir, en ninguna se encuentra. Sí se encuentra datos de otras tablas en la de entrada de dinero, pero IDs de entrada de dinero no se encuentran en ninguna otra tabla. Por lo tanto, esta tabla sí es una candidata a poder ser eliminada. Vamos a ver si es cierto. Ejecutamos cambiando el nombre de nuestra tabla, que en este caso es entrada, salida de dinero. Ejecutamos la instrucción y ya nos permitió eliminar dicha tabla. Vamos a ver si es cierto. Refrescamos nuestro diagrama y aquí ya nos encuentra la tabla de entrada, salida de dinero. Así es de que es muy sencillo saber cuál tabla podemos eliminar y cuál tabla no podemos. Aquí a simple vista también yo pudiera ver que personas, a ver, vamos a ver personas. Si yo selecciono, no, esta no la podría eliminar porque si tú te fijas, aquí registros de esta tabla se encuentran en esta otra tabla. Y también tenemos que, por ejemplo, aquí se encuentra también. Es decir, para poder eliminar nosotros esta tabla, primero tendremos que eliminar esta tabla
y enseguida tendríamos que eliminar esta. Sí, y otra tabla que también tendremos que eliminar es la de usuarios. Así es de que con esto, más que nada, lo que la integridad referencial hace es protegernos de no eliminar datos que tengan ahora sí que relación con otras tablas. A esto se le llama integridad de datos, por eso es su nombre de integridad referencial. Bien, dicho esto, pues ya tenemos la opción de eliminar una tabla. Te comento que, por ejemplo, con drop también podríamos eliminar, por ejemplo, índices, constraints, podríamos eliminar triggers, vistas que aún no los vemos. Ya sobre la marcha iremos viendo estas instrucciones conforme vayamos avanzando. Otra de las opciones que podemos hacer con drop es borrar la base de datos por completo. Drop database, y en este caso le ponemos bd pendientes. Si ejecutamos nosotros esta instrucción, hay que tener mucho cuidado porque eliminaríamos por completo la base de datos. Yo la voy a ejecutar porque yo sé que tengo un respaldo y lo puedo regresar sin ningún problema a su estado original. Ejecutamos nuestra instrucción y, si te fijas, eliminó por completo la base de datos. ¿Cómo lo sé? Porque aquí, si te fijas, aquí ya no existe dicha base de datos. Entonces, con esta instrucción debes de tener bastante cuidado porque podrías eliminar todos tus datos si no hay marcha atrás. Bueno, yo voy a regresar la base de datos como estaba. Me voy al menú Server, regreso a la instrucción Data Import. Si recordarás, ya habíamos sacado un respaldo de nuestra base de datos. Lo buscamos, lo seleccionamos y le insertamos los datos. Es decir, creamos nuevamente nuestra base de datos. Aquí aún todavía no se ve hasta que refresquemos nuestras tablas, y si te fijas, aquí ya está presente la base de datos. Ahora vamos a ver una instrucción muy parecida a la anterior. Con la anterior instrucción eliminábamos una tabla, pero por completo quedaba eliminada. Ahora vamos a eliminar la tabla y a crearla al mismo tiempo con una instrucción que se llama truncate. Para ello hacemos la sintaxis siguiente: la palabra reservada truncate, enseguida la palabra table. Después de ello, bueno, pues le indicamos qué nombre de tabla queremos eliminar. Vamos a eliminar, por ejemplo, la tabla, la de status pendiente. Vamos a escribirla, status pendiente. Ejecutamos nuestra instrucción, pero antes de ello voy a limpiar el log para ver qué es lo que sucede después de ejecutar mi instrucción. La ejecuto. Bueno, antes de eso debo de seleccionar la base de datos. Ejecuto mi instrucción y me está diciendo también que no puede truncar la tabla porque tiene referencia con una llave foránea. ¿Esto qué quiere decir? Si nos regresamos a nuestro diagrama, esta tabla es la que estoy intentando eliminar. Entonces me dice que no la puedo eliminar porque tiene referencia con otra tabla. Y eso es cierto. Si yo selecciono la integridad, me dice que el ID de status pendiente se encuentra en la tabla de pendientes. Por eso no puedo eliminar prácticamente esta tabla. No me va a dejar. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, obviamente pues se comporta igual que la anterior. Tendríamos que eliminar primero las tablas con las que están referenciadas, es decir, la tabla de pendientes, siempre y cuando pendientes no se encuentre en otra tabla. Vamos a ver si es cierto. Entonces hacemos eso con la tabla de pendientes y veamos qué sucede. Bueno, antes de eliminar la tabla de pendientes, quiero que veas la información que contiene. Si te fijas, tiene 4 registros actualmente esa tabla. Y ejecutando esta instrucción, bueno, pues nos muestra que esa información es la que tiene esta tabla. Pero, ¿qué sucede si ejecutamos la instrucción que te comentaba? Vamos a ver. Nos vamos al query y ejecutamos la instrucción de truncate table pendientes. La ejecutamos y nos dice que sí realizó con éxito la operación. Vamos a ejecutar ahora la instrucción de seleccionar los registros que se encuentran, y ahora, si te fijas, ya contiene 0 registros, todos están en nulo, es decir, ya no contiene información dicha tabla. Bien, pues con esto ya también acabamos de ver cómo ejecutar la instrucción truncate para eliminar una tabla, más bien eliminar todo su contenido, pero lo que hace internamente es destruir por completo la tabla y la vuelve a crear. Así es de que hay que tener mucho cuidado al hacer uso de esta instrucción, porque podríamos perder nuestra información sin ningún problema y no nos daríamos cuenta. Aquí también, bueno, pues quiero que veas que cuando tú ejecutas nuevamente la instrucción, no hay ningún problema porque vuelve a crear todas y cada una de las referencias o constraints que tenía la tabla. Así es de que nada más sirve para eliminar la información. A mí, en lo personal, como te comentaba, esta instrucción la uso poco, pero sin embargo pues debes de conocerla. Ya es decisión tuya utilizarla o no. Bien, con esta instrucción finalizamos esta sección y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.
Hola, soy Juan Tinajero de Pasión Programación. Te invito a ver mis cursos. Mi objetivo es contribuir con tu crecimiento profesional. Además, quiero que sea accesible para todo el mundo. ¿Sabías que puedes apoyarme de forma gratuita y de pago en el crecimiento de este canal? ¿Cómo? De dos formas. 1. Suscribiéndote a mi canal, compartiendo con tus amigos o dándole like a este video. Y 2. Te invito a comprar mis cursos premium con un costo realmente económico, con acceso de por vida. Los cursos se actualizarán de forma constante y aprenderás con instructores con mucha experiencia. No lo dudes, aprovecha esta oportunidad. Te invito a suscribirte o a comprar mis cursos con los cupones de descuento que encontrarás en la descripción de este video.